Bienvenidos a las tardes con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Los domingos se repite a las 17 horas y acordate lunes y jueves de 16 a 18 horas puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional de la doctora Silvina Pozniak, médica endocrinóloga. A ver qué nos dice. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Silvina Pozniak, soy médica endocrinóloga y hoy quiero hablar de un tema que es muy, pero muy importante y es la hidratación. Ustedes saben que nuestro mayor componente en el cuerpo es agua. Para que todos los procesos biológicos en nuestro cuerpo se lleven a cabo, la célula necesita de un medio acuoso. Y en el verano, en los meses ya diciembre y en enero y febrero, manejamos temperaturas muy elevadas que nos pueden producir una deshidratación de la que no somos conscientes. ¿Por qué? Porque ante temperaturas elevadas perdemos mayor líquido a través de la piel y de la respiración y no nos damos cuenta. Entonces es importante compensar estas pérdidas que vamos a tener sí o sí ante temperaturas elevadas y sobre todo las personas que son más vulnerables. ¿Y quiénes son? Bueno, los pacientes mayores de 65 años, los lactantes, los niños y sobre todo los pacientes que por alguna enfermedad estén con medicación. Por ejemplo, pacientes hipertensos que se encuentran en tratamiento antihipertensivo o pacientes diabéticos que se encuentran en tratamiento con insulina. En estos casos, las drogas, en el momento que están con deshidratación, las drogas pueden aumentar su concentración y entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes, producir hipoglucemias. Muchísimas gracias, doctora. Un beso enorme. Les voy a mostrar la revista de Fundamin, mi querida Fundamin. Soy madrina de la fundación. Miren, es interesante. De hecho, van a poder encontrar lo que es maltrato infantil. Ahora vamos a estar hablando de violencia. Un beso enorme, 32 años, a gran Fundamin. Gran trabajo. Un beso enorme a Gerardo Mitre, el presidente de Fundamin, y a todo su equipo de profesionales. Y a esos niños que me regalan cada tarde abrazos, sonrisas maravillosas. Bien, vamos a concientizar sobre violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Hoy me visita la licenciada Beatriz Goldberg, psicóloga, escritora, bienvenida. Licenciada Alejandra González, psicóloga, sexóloga, bienvenida. Muchas gracias. Licenciada Marina Halperin, psicoanalista con orientación en la primera infancia, bienvenida. Y el doctor Carlos Quirós, abogado penalista, bienvenido. Gracias. Empiezo con vos, Alejandra. ¿Por qué una persona es violenta? Una persona es violenta porque no tiene las estrategias para comunicar lo que necesita o lo que le parece por vías del diálogo. O sea, es una persona que quiere ejercer poder sobre otros y lo hace a través de la fuerza física, de la manipulación. Encuentra todas esas vías para ejercer la violencia. Y también la persona es violenta por una cuestión de autoestima también. Alguien que es violento no tiene una autoestima, una buena autoestima, digamos. Marina, ¿qué es la autoestima? La autoestima, tanto que hablamos y que siempre la distinguimos del ego, ¿no? La autoestima es la valoración y el conocimiento de uno mismo, el modo en que nos tratamos a nosotros mismos, en que nos percibimos, nuestro concepto de cuerpo, nuestros ideales, todo eso tiene que ver con la autoestima. Me parece que lo que juega en la violencia es el ego, esta rivalidad de vos o yo, de no hay espacio para dos en un mundo. Entonces, nada tiene que ver, digamos, como bien decía Alejandra, esta imposición. Cuando uno está bien con uno mismo, cuando uno tiene autoestima, como decía Alejandra, no va a ejercer violencia porque no va a estar en juego el lugar del otro. Bien. Licenciada, dame el perfil de una persona violenta, sea mujer, sea varón.
Sí, es una persona que va teniendo, midiéndose siempre con el otro, y cuando se siente como intranquilo, inseguro, tambaleante, es cuando para no sentirse así, baja y manipula al otro para que pueda lograr el objetivo de sentirse más fuerte. O sea, en vez de ver qué recursos tengo interiormente para ser mejor persona, tener más valores, Sí. ¿viste? Esto lo vimos mucho ahora incluso en el Mundial, todo, ¿viste? Como a veces Estuve viendo que hiciste notas sobre el Mundial. gente ganadora, vos fíjate que gente segura de sí misma y ganadora hace como que el otro se sienta cómodo y se siente que el equipo es importante, y no tiene que mostrarlo tanto al otro. Sí. Es como que es fundamental realmente sentirse bien con uno mismo para no tener que hostigar al otro y hacerlo minusválido para así tener más poder. Y el violento lo que hace también es le cierra el círculo de acción al otro en su círculo íntimo, para que con eso él pueda ejercer más poder, porque si está alejado de su familia, de sus amistades, de un trabajo digno, entonces la persona está más segura de sí misma, entonces le mejora la autoestima y no le sirve. Y aparte puede hablar que no está recibiendo buenos tratos. Eso es importante, ¿no? Qué tan importante es hablar con alguien si estamos recibiendo violencia. Doctor, Sí. ¿cuál es la violencia más denunciada? Mira, hoy en día se amplió notablemente el concepto de violencia desde el punto de vista legal. Tenemos la evidente, que es la violencia física, que esa es palpable y la que sale día a día. Otra que no es tan evidente, pero que diría que se da en forma mayoritaria, que es la psicológica. Tenemos la violencia sexual, Sí, la claro. violencia económica, la violencia patrimonial. Es decir, hay diferentes tipos de tremenda. violencia. Todas. Pero también tenemos la violencia simbólica, que tiene que ver también con el rol que se asigna. Y es muy importante el rol de los medios, el rol que se asigna a la mujer dentro de la sociedad. Y felicito, la verdad, el armado de la mesa, porque el trabajo de la psicóloga es fundamental en todo Sí. lo que sea abuso y violencia, teniendo a la violencia sexual Sí. como un tipo, ¿no? Dentro del De género hecho, violencia. este equipo que elegí, cada uno está especializado en distintas, por ejemplo, ella está especializada en lo que es crisis individual y de parejas, que existe la violencia, ella es sexóloga y ella en orientación en la primera infancia, o sea, justamente, ¿no? Exacto. Un poquito de cada cosa, que me parece Es importantísimo muy poder importante hablarlo. porque es fundamental. Sí. Y desde el punto de vista legal también, tenemos que cuidar a los psicólogos. ¿Por qué te digo esto? Sí, Hoy en día hay un fenómeno que se llama backlash, reacción, sí. que es un ataque por parte de los abogados defensores, sobre todo en los casos de abuso sexual, contra las psicólogas y los psicólogos. Generalmente son psicólogas quienes se ocupan, ¿no? Sí. También hay psicólogos, pero mayoritariamente son psicólogas. Psicólogas. Y empieza con una carta de documento, con amenazas, bueno, una serie de factores que hacen que muchas licenciadas desistan de seguir con esta temática, porque la verdad que se tiene un infierno, ¿no? En cuanto a Totalmente. su vida profesional, inclusive particular en algunos casos que me ha tocado. Sí, estaba pensando, porque hay tanto para hablar, vayamos. Hay distintos tipos de violencia, desde la económica, sexual, desde, bueno, cuando se separan con los Exacto. niños. Hablemos esto de la violencia sexual, Alejandra. ¿Cómo se da? La ¿Se violencia da de los dos lados o es más del lado del hombre? se da de los dos lados, es más, quizás más del lado del hombre, pero la mujer también, por ahí con menos posibilidad, pero la mujer también ejerce Sí. violencia, digamos. Y se da la violencia cuando no se respetan los derechos del otro, cuando se quiere imponer hacer algo determinado, cuando no se escucha al otro, cuando se quiere recurrir a la fuerza, a la amenaza. Si no haces tal cosa, me voy a enojar, no te voy a hablar mal, no te voy a hablar más. Todas esas son formas de violencia. Querer que alguien haga prácticas sexuales con las que no está de acuerdo. De todas esas formas se O ejercer manifiesta la violencia, y el consumo de material porno tiene mucho que ver también en actitudes de violencia con respecto a lo sexual. Bien, hablemos, vamos a la primera infancia. ¿Cómo afecta la violencia
en la primera infancia, ¿no? A ver, primero esa mamá embarazada también que recibe muchísima violencia, desde el destrato, desde la indiferencia, desde el abandono, desde no cuidarla mientras está en el embarazo, cuando tiene el bebé, que también existe la violencia intrahospitalaria. Violencia obstétrica. Exactamente. Sí, tanto de los empleados, de los jefes, en general, ¿no? De pacientes a médicos, o sea, la violencia está en todos lados. Este momento de exposición, yo no sé si uno ve las salas de las embarazadas donde se entra a la puerta, se llevan al chico, vienen, lo traen. Realmente de tanto poco cuidado, de tanto descuido, ¿no? De tanta intromisión. Desde ese momento... El embarazo es muy importante y se recibe mucha violencia. Por suerte, a mí no me pasó, pero lo he escuchado. Yo me atendí en el hospital alemán y son una maravilla. Sí. Tuve buena experiencia, gracias a Dios, pero he escuchado barbaridad. Tremendas situaciones. Sí. Bueno, desde ese embarazo, después tenerlo, ¿no? O sea, el clima de violencia que muchas veces se vive. Exactamente. El no considerar los sentimientos, el miedo que está teniendo esta obligación mujer, a tenerlas. La obligación. A tenerlo, o sea, por ahí tenían programado algo y igual le hacen... Exactamente, el poco respeto, ¿no? Al tiempo emocional, al afectivo, el aislamiento. Se viven muchas situaciones de violencia. Ahora le están dando más interés al parto respetado, ¿viste? Al ambiente un poquitito más. Pero sigue habiendo, porque cada vez escucho más porque sí, el apuro, porque, bueno, si no tenés dilatación, te lo tratan de apurar porque el médico se quiere ir, o la obstetra, o... Sí, o también, bueno, por cuidado del feto. Estuve pensando cuando escucho todo esto, porque no estamos juzgando a nadie, sino lo que queremos es ayudar para justamente disminuir la violencia. Ojalá pudiéramos no tener más violencia. Digo, cómo están tratados esos médicos, ¿no? Porque depende cómo estén cuidados ellos, es lo que van a poder, porque no es un solo paciente, sino que no justifico, pero digo, creo que viene de arriba, los cuidados tienen de arriba y va bajando, ¿no es cierto? Es muy interesante, lo que vos describís es la violencia institucional, cómo desde la... Que ellos también reciben otra violencia, es como que viene de arriba, va bajando, entonces digo, ¿cómo podemos hacer para mejorar? Y hay cada que hacer uno un cambio, se lo agarra con el más débil. Un cambio cultural, educativo, pregunto, ahora lo vamos a hablar, ahora... Sí, la embarazada, ese cuidado, esa violencia que a veces reciben, cuando tiene que estar en su mejor momento. Sí, lo importante en ese momento es pedir ayuda. Sí. Siempre entender que no hay que quedarse sola, no hay que estar aislado. Si uno sufre cualquier sensación de violencia, de intromisión, pedir ayuda. Porque como decía Beatriz, la violencia tiende al aislamiento. Sí, tiende a aislar a la persona. Si podemos pedir ayuda, si podemos recurrir, si podemos tomar distancia de donde sea, vamos a estar más seguros. Y después pensaba en el origen de la violencia. Sí, ese bebé que nace en un ambiente violento, ¿no? Que esa madre trata de protegerlo, pero muchas veces no puede. ¿Por qué? Si la persona está en el hogar, hay un clima violento. ¿Cómo es el desarrollo de ese bebé? Lo más importante, el génesis de ese bebé va a ser que ni bien nace, una persona sabe que tiene que pedir, ¿no? Si tiene hambre llora, tiene que pedir. ¿Cómo sean estos pedidos en la infancia? ¿Cómo sea tolerado el no? ¿Cómo sean toleradas las frustraciones? Nos van a dar el índice de violencia de adulto. Si le enseñamos, aunque sea esa mamá, podemos darle el tip que le enseñe al bebé a pedir. Que reciben violencia. Sí, que ponga palabras, que diga, bueno, estás llorando porque me estás hablando, querés pedirme que tenés hambre, me estás diciendo que tenés frío. En ese momento, cuando le ponemos esas palabras, seguramente el nivel de violencia futura va a bajar. Sí, a veces pienso y digo, esa madre, ¿quién la contiene, no? Porque siempre es el bebé, pero hay que contener a esa mamá. Y esa mamá muchas veces recibe violencias, está desatendida justamente por sus propios vínculos y están atendiendo al bebé, que está muy bien, pero pienso que también hay que atender a esa mamá y cuidarla, ¿no? Porque es un peligro, una madre estresada, angustiada, a cargo de una criatura.
cómo se desarrolla ese bebé, ¿no? Porque voy pensando, digo, esa criatura va naturalizando esa violencia. Claro, y en general sí, va naturalizando ¿Cuáles son un los poco. síntomas que puede llegar a tener uno si vive en un clima de violencia? Claro, porque el bebé, o sea, el chiquito, el bebé, y después va creciendo, se va dando cuenta, incluso a veces sabe que está como en el medio, ¿no? Y muchas veces se siente después cuando va creciendo un poquito, a veces culpable de los desacuerdos de los padres, se siente mal, pero la violencia le va llegando. Y hay chicos que, bueno, a veces cuando lloran bien, o sea, lloran o piden, o saben pedir, es porque a veces sienten que hay alguien que los puede acunar o que les puede decodificar. Lo importante es decodificar el llanto, porque a veces uno cree que es por una cosa, otro, esa importancia, porque dentro de la violencia a veces hay niños que no son escuchados ni decodificados, o que uno cuando el chico empieza a hablar o balbucear, uno no lo mira, hay que mirarlo, el mirarlo al bebé, el que alguien lo mire, no importa, a veces si no puede la mamá, pero Sí. el ser mirado es muy importante para el bebé, porque el bebé está conociendo el mundo y quiere que lo miren, que le presten atención, porque Bien. su universo es muy es importante. totalmente, la mamá. Bueno, hablando de la mamá, Alejandra, la violencia de madres a hijas cada vez aumenta más. ¿Por qué? Sí, y puede... ¿Qué pasa? ¿Hay celos, hay Puede envidia, ser cuestión de hay rivalidad frustración? y también algo con lo que ustedes estaban hablando de la violencia que ejercen los médicos, la violencia en forma vertical, digamos, que la persona se la descarga con el más débil. O sea que supongamos que el padre ejerza violencia sobre la madre, como ella no puede defenderse de lo que le están haciendo ellas, posiblemente se la agarre con los hijos. Y se produce esa violencia, ¿no? Y la relación entre las mujeres, las madres y las hijas mujeres es muy particular, temas de celos, de rivalidad, de competencia. Todo eso hace que las madres ejerzan violencia sobre las chicas, ¿no? Sobre las hijas mujeres. Y vos sabés, Pink, que existe el síndrome de la progenitora tóxica, donde la violencia que ejercen las madres sobre las niñas es terrible y hasta puede haber intentos de suicidio por eso. Depresión, Y también intentos de matan. suicidio. Exacto. Ujú. De hecho, hace poco me enteré Hay de un muchos caso en casos, Córdoba. cada vez más, lo estoy viendo. Cada vez más hay casos. Pero bueno, hay que decirlo. Sí, claro. Pienso Claro. que muchas veces esa mamá no sanó, entonces ve a esa niña, quizás ella misma se ve, ¿no? Entonces es como que proyecta en esa criatura. A veces también la rivalidad entre el amor del papá, cuando debería una madre estar contenta que papá y hija se quieren. Y saber que es un amor distinto. Es un amor distinto. Me parece que lo que hay que hacer es justamente las personas que, no sé, por ahí nacieron en un hogar violento, pedir ayuda, porque bueno, les tocó, ¿no? Uno no elige la familia, entonces en vez de repetirlo o descargarse con alguien inocente, pienso que estaría bueno pedir ayuda y sanar para poder después dar una crianza saludable. No, pero aparte por uno mismo, ¿no? Porque si nació en un hogar violento, qué mejor uno mismo poder trabajarlo y criar hijos, porque son inocentes ellos, ¿no? Digo, ¿por qué van a tener que recibir violencia? Y si la pareja no va, hay que separarse, aunque duela. Y se Hay que puede separarse porque hay construir. una criatura, hay una vida y hay que cuidarla, ¿sí? Que se puede desconstruir también el vínculo y mejorarlo. Y Exacto. a veces hay, Sí. por ejemplo, violencias de la madre que no es solo lo que le hace, sino lo que no le hace. Es decir, no le da bolilla, no la desatiende. Porque hay distintos tipos de violencia. O cuando Claro. los quieren Sí. poner a los chicos en el medio. Medio. Tu padre hizo Ahí esto, está, ¿qué el te trofeo. parece? Tu Eso madre es las hizo esto. separaciones que, discúlpame, doctor, lo debe ver mucho, ¿no? Mira, ahí sí. entra a jugar fundamentalmente, más allá de la consulta que puede venir al estudio, es el sistema escolar. Sí, ¿En qué sentido? Hay muchos indicadores, por ejemplo, hay veces que las chicas se cortan. sí. Es bastante común en la adolescencia que canalicen ciertas cuestiones a través del corte. Ahí hay que acudir de forma urgente, porque medio milímetro que se va la piba Sí. o el pibe. Sí. Entonces, ahí es muy importante que el sistema escolar, donde generalmente, y sobre todo en la pospandemia, es un sistema de contención, esté el personal preparado para tener esta lectura. Sí.
Lo diferente es, hay una frase que dice que lo que pica en la sociedad se rasca en la escuela. Sí. Entonces, es muy importante el sistema escolar inclusive, esto lo hablamos la vez pasada, las clases de ESI, que saltan un montón de cuestiones más allá de las sexuales. Totalmente. Hubo un caso reciente en Río Negro donde una mamá que sufría violencia de género a través de una carta de la nena que le hizo la directora, ahí el Y sistema también, funcionó ¿no? Que perfecto. pasa que a veces estamos dando datas para los violentos para que después vayan y revisen. O sea, digo, hay muchos casos de criaturas que a través de ciertas cosas que hacen, los maestros pueden ver Exacto. justamente desde una carta. Bueno, a veces digo, no sé si es bueno que lo digamos porque algunas personas no saben. Es como que le estamos dando pistas justamente a la persona violenta. A veces decís, ¿qué hacemos? O sea, queremos solucionar, queremos ayudar, pero muchas veces parece que esto hace un efecto rebote después, ¿no? Sí, Muchas bueno, veces cuando se habla de que... sí. Lo lamento. El que no le gusta, que cambia, ¿eh? Porque, bueno, Pero por ahí violencia se- recibimos todos, violencia. Pero por ahí podemos ayudar a aquellos Sí. adolescentes Si que alguno no está se les enojado, ocurrió hacer hacer esto, por ahí pueden hacerlo, porque en realidad es muy importante esto que puedan Sí. verbalizar, porque en la escuela se ve y Tal. ver y que los docentes también vean los signos de accidentes que Con los son... niños no, ¿eh? Con No, los no. niños. Y vos Ya- sabés que los accidentes de los chicos, que a veces no son casuales, hay muchos accidentes que son provocados por los padres o por una desatención Perdón, inconsciente. el caso Lucio, que fue tan Sí, conocido. sí. Claro. ¿No es cierto? Ahí hubo todo un sistema que falló. No. Absolutamente Todo. todo el sistema falló. ¿Por qué? Por eso, lo importante, y ahí vuelvo a la ¿Por cuestión qué de la... falla muchas veces? ¿Qué Hay pasa? una ¿Tienen serie que de ver a factores. alguien Es decir, mira, el otro día fui- enterrado para que Es se dé bola? Y No, es que tampoco así. Terrible. Porque si uno viera en función de estas grandes tragedias, grandes soluciones, pero no, sigue todo absolutamente igual. ¿En qué sentido? Te digo, hay que trabajar sobre el sistema, no es una persona en particular. No. Cuando uno dice, por ejemplo, es tal fiscal, que el otro día fui a un barrio a dar una charla sobre lo que es abuso, y me dice, no, el fiscal que no trabaja, pa. Pero no trabaja bien la policía, ni el fiscal, ni todo el sistema, tampoco el sistema escolar en muchos casos, aunque muchos casos que sí, pero estamos en librados. las escuelas hay muchos maestros que se hacen los... Sí, mira para costado. Hay, pero por eso... en La vez vez de justo está bien, haber- ¿no? Hay... Un beso para todos esos que miran para el otro lado. Sí. En vez de haber A ver si políticas de empezamos a hacer Estado algo. concretas, lo que tenemos que apelar siempre es al voluntarismo. Al que la chica de la comisaría, la policía, me atienda bien. Y uno dice, qué bien, no tiene que ser una obligación atenderte bien, no esperar 5 horas, que estén preparadas, que no esté precarizado el trabajo del policía. ¿Cuántas denuncias se hacen de violencia? Los hombres también reciben muchísima violencia. Sí. Y es más, no se animan a hacer la denuncia denuncia. muchas veces porque... Da vergüenza. Se les ríen. Le Yo dicen escuché que hasta es el día de poco hoy que hombre. se les ríen. Que Poco todavía hombre. Casos de la línea 144 hasta Esa es la junio, línea que tenemos que llamar en caso de que haya un recibamos caso de violencia, de cualquier tipo, De cualquier este tipo de amplio violencia, espectro que tenemos. exacto. Hubo hasta junio 63.000 casos, pero hay una cifra negra enorme, como en los casos Pero de que los no se abusos. denuncia. Los que no se denuncian, claro, Exacto, si porque da tenemos el miedo. caso, perdón, No, no, si tenemos el caso de 15 violaciones diarias denunciadas, terrible. hay que ver esa cifra negra, como también bien saben las psicólogas, y me lo han explicado ellas muchas veces, que es un trauma que no siempre se verbaliza en el momento, sino que lleva a veces una vida Sí. poder hablarlo. Años Tremendo. para poder ver... Me interesan las personas vulnerables, los niños, Los niños. las personas Discapacitados, adultas mayores, las gente con personas con discapacidad que no se pueden defender. Y otra cosa, Pin, Sí. que yo quería decir que en el caso de los docentes del sistema educativo, tener cuidado a quién llamar, porque de repente, si vos llamás a los padres y el padre es el que ejerce violencia, Eso. el infante está en más peligro. Esto es lo que dije en muchas notas, ¿no? Esto de que estaban, reunidos nosotros. Cuando una persona nace en un hogar violento, o sea, recibe la violencia de sus propios cuidadores y encima después va al colegio y también recibe violencia, no está cuidado de esa criatura. Entonces hay que enseñarles a que en alguien tiene que confiar. Y hablar con los maestros, justo, pero ¿cómo hacemos? Y también La criatura tiene que hablarle a los maestros de que vive en un hogar violento, pero está bien. Pero es como dice ella. Llama a papá o a la mamá, que son los violentos. ¿Y qué pasa con Te esa hago una criatura? O sea, pequeña llega y acotación. otra vez nuevamente la tortura. En esos casos, si funciona bien el sistema, está previsto todo. Es decir, acá leyes
abundan, sistemas abundan. El tema es que se aplique correctamente y que haya los recursos. ¿De dónde va la plata? ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? No, sucintamente antes, porque no quiero que quede colgando lo que planteó Alejandra. Si en una escuela se produce un hecho de violencia o de abuso, primero se llama generalmente vamos a lo general, vamos a lo práctico. Generalmente es o el progenitor o la pareja de la madre, en un altísimo porcentaje. Entonces, se convoca desde la institución escolar a la madre, esto es cuando hay que hacer bien las cosas. Se le plantea la cuestión y la madre puede asumir dos posturas, una de protección y otra de protección del agresor. Que generalmente ejerce En el caso, Sí. en el caso de que asuma un rol de protección, le dice, hace la denuncia y se va con vos y se piden las medidas cautelares que expliqué la vez pasada para excluir al agresor del hogar. Si no protege, se llama al servicio local de niñez de la jurisdicción que corresponda, se busca un referente afectivo, abuelo, hermana, tío, amiguita del colegio, y se va con ese referente afectivo hasta que se trate el asunto. Perfecto. Pero siempre se tiene que Bien. cortar vínculo. Estaba pensando esto, ¿no? Porque hay distintos tipos de violencia, bueno, de empleados a jefes, jefes a empleados, en el trabajo, nuestros compañeros también pueden ejercer violencia y todo eso, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede defender esas personas que reciben violencia? Porque creo que es una lucha de poder y sometimiento. Pero digo, por eso digo, hay que hacer un cambio cultural, educativo, porque acá no estamos jugando a nadie, acá estamos tratando de no ejercer la violencia, ¿no? sobre el otro. Entonces, ¿cómo hacemos si estamos en una situación de violencia? Ya sea un adolescente, una criatura, cualquiera de nosotros, porque creo que todos hemos recibido violencia, es algo ya bastante naturalizado. En esta época, más todavía. Entonces, ¿cómo hacemos para defendernos de esa persona violenta? El tema es, ¿qué hacemos con las criaturas que tienen que vivir en un hogar violento, ¿no? Y después, bueno, el adulto ya se puede separar. Pero digo, la violencia también hay de mujer a hombres cuando se separan, ¿no es cierto? Quedan dolidas, entonces le hacen la vida imposible muchas veces a esos hombres, ¿no es cierto? Claro, Todos, hablen todos porque Vos nos en queda la poco separación tiempo. se ve mucho. Sí, Sí. muchas situaciones de vulnerabilidad, Sí. ¿no? Los niños, los ancianos, las personas con cierta discapacidad. Me parece muy importante destacar que Todos. cuando piden ayuda y le vamos a dar ayuda, no son los responsables de que a este papá, a este violento, o a este tío, abuelo, a esta mamá le pase algo. No los vamos a cargar con la responsabilidad de hablar. ¿Qué tenemos que hacer? tenemos Las que hacer? Que no personas son responsables saber- ellos, porque a veces los chicos que le ejercen violencia, a veces se sienten culpables de que algo habrán hecho también. Exacto. De Por hecho, ahí se les hay que pueden dejar decir, de "Hay una criatura naturalizar. que- Ayudarlo a sentir? Se interpretar puede el sentir juego. culpa porque te Una van criatura. metiendo que algo hiciste o que no sabes Exacto. cómo hacer, cómo resolver. Es como que... También No forzarlos a hablar. hay claro. madres que están solas con criaturas y están estresadas, no tienen ayuda y realmente no tienen una contención emocional. Por eso digo, ¿qué podemos hacer para esas personas que si están ejerciendo la violencia, que pidan ayuda, ¿no? El que recibe la ayuda, la violencia también, cómo defenderse, cómo hablar, cómo cuidarse. Si me permitís, Tranquilizar a la perdón. persona también, que no le van a hacer nada, porque también el chiquito siente que le van a hacer algo, o a los padres, o a Esa es mi ella. Entonces, preocupación, las ese es parte el del miedo. proceso extorsivo. El que tienen miedo. los padres Claro. muchas Y veces. también Hay el extorsión. tema de trabajar mucho sobre no naturalizar la violencia. No. Que eso que ellos están viviendo no es natural, no es lo que un chico tendría que vivir. Hay muchas veces, perdón, también que el chico que recibe mucha violencia se comunica a través de la violencia. Hace Eso pasa. activo Hace a lo que otros. vive pasivamente. Exacto. Y- Pone en juego lo que sufrió. Exacto. Entonces, de ese modo podemos hasta estar alertas. Podemos decir, Por eso el estoy sistema viendo escolar. un niño. Cortando La esa mirada cadena es en tenés el sistema futuras escolar. generaciones. Y una pequeña Sí. acotación con respecto Sí. a la mujer que por ahí tal o cual cosa. Yo soy pro mujer. ¿En qué sentido? Generalmente por ahí viene la mujer con un baqueteo fuerte por parte del hombre, con cuestiones patrimoniales, extorsivas, no sabe qué hacer. Sí, por ahí, es bueno. verdad, de los dos lados, pero cuando hay una separación, Y- usan a los chicos de trofeo en muchas A mí no me ha, oportunidades. te digo Sí. la verdad, no me ha pasado con respecto. La habrá, Yo pero me no la me ha paso- pasado yo en la lo- mujer, no- con la mujer.
hablarle no, mal, yo lo veo un hablarle montón. mal a un hijo de No, su no padre, darle chico de su... en los días que corresponde al papá, No dejarlo tenerlo bien verlo, si no le compras atendido. tal cosa no lo ves. Exactamente. Mira, Si tiene depende. otra pareja también. Depende muchas del caso, veces. porque te digo, yo he recomendado en los casos Son muchos de- los casos que aumentan. Yo de- te entiendo como profesional, Sí, sí, como- pero lo digo yo, no tengo ningún problema. No, como Son en muchos los los casos de abuso sí. de macho, le digo, Sí. cortar el contacto. Sí, porque no siempre se puede le da tener al contacto. hombre. Abuso, por Y supuesto. Pero- siempre se le da al hombre. Entonces, hay mujeres muy violentas. Y Sí. en las redes sociales lo pueden ver de una manera Claro, tremenda. sí. No, pero hay veces, te digo, a mí Tremendo. particularmente no me ha tocado, e independientemente de eso, hay veces que la mujer viene desbordada, Sí, porque viene de una muchísimas trayectoria también. compleja, y vos la ves en un principio, que pasa mucho en el Poder Judicial, que tiene una mirada patriarcal, y dicen, pero esta mujer no está en sus cabales. Y no, viene muy golpeada. Hay, por Entonces, eso digo, hay las dos cosas, pero no se habla de la otra. Entonces también está bueno hablarlo. Está que hay bueno mujeres, hablarlo, porque si sí. no siempre el hombre queda el peor de todos. O sea, el hombre tiene fuerza, ya sabemos que muchas veces ejerce la violencia, pero también hay muchas mujeres que ejercen la violencia Sí. con No- los hijos. No todas las Con lo- mujeres Quedan son dolidas. víctimas, ni todos los hombres son Por eso, agresores. Claro. es un poco y un poco, es así. O sea, estamos todos para poder, o sea, no escondamos bajo la alfombra. No, o sea, volvemos al caso levantemos Lucio. y hablemos. El caso Lucio que es, Hay mujeres que paradigmático también en son ese sentido. violentas y hay mujeres que sí ejercen violencia sobre los ex Exactamente. y en todo. Y además inventan también algunas historias de abuso del hombre Sí, también. sí, muchas hay denuncias muchos también, muchas denuncias sí, falsas. muchas denuncias falsas. Algunas son reales, Te pero digo, otras son falsas. me pasó hace poco con una Sí. cliente que va a una fiscalía de delitos sexuales por una presunción de abuso con el chiquito. Y bueno, en la fiscalía agarran y le dicen, todas las separadas en lo mismo, denuncian al marido por abuso. Bueno, No sé si todas, la pero debe violencia haber varios institucional que casos. se ejerce muchas veces, Claro. también porque esto, como digo, el tema de la mujer, porque sigue siendo, es un camino de espina siempre, que hay que Sí, atravesarlo. Hay una línea muy delgada, o sea, es como que un poquito se desbordó el asunto, ¿no? Con el tema bueno. Igual pienso considero esto. que hay que ser muy cuidadoso porque también ha pasado, tengo a alguien conocido que lo acusaron de haber ejercido violencia y él dice, yo no ejercí violencia y nadie me cree. O sea, Exactamente. me dicen que lo estoy negando, pero no me creen. Entonces, en ese sentido, el hombre que no ejerció violencia o que no ejerció abuso, a ver, si a mí me toca alguien que es presunto abuso, es presunto. Yo no sé si lo es. ¿Por qué lo voy a dejar sin atención? Hasta que Si no lo se sé. demuestre lo contrario, No, como siempre es dice. presunto, eso lo aclaro, Pero- porque en el caso de que vuelva para atrás la denuncia, pues no se ha comprobado en los hechos, o siempre, en toda denuncia que ustedes vean que esté bien hecha, dice presunta comisión del delito de. ¿Por qué? Bien. Para eso obstaculiza una contradenuncia por falsa denuncia. Claro, lo que se da Bien. mucha importancia es más a la mujer porque a veces hay femicidios, Sí, es digamos, verdad, por ya la lo violencia sabemos, es física. verdad. Pero Una es mujer verdad por que hay día. hombres Sí, que sí. las hostigan bastante la Muchísimo, mujer. y cuando se separan también hay hombres que toman revancha con los hijos, que se lo quieren sacar, La que le hacen la violencia vida vicaria. imposible. Por eso, exactamente la otra vez. O que lo se sacan quieren- del país. Sí, O... exactamente, sí, o lo quieren, o sea, hacen, a ver, de los dos lados, pero también hay que mostrar una cara y la otra, porque siempre se muestra el Sí. hombre, pero también hablemos que existen mujeres dolidas. Bueno, acá la idea es que tratemos de la violencia no ejercerla. Aparte, si te tenés que separar, mejor. Así esa criatura no está en un ambiente Tóxico. tremendo. No Sí. está bueno creerle a alguien por ser hombre o por ser mujer. O sea, hay que Exactamente. investigar qué está pasando Sí. detrás Hay de que dar eso. bola, porque no vamos a dar bola después que una vez esa criatura o esa persona no esté más. Entonces no hay que Exacto. ejercer la violencia, hay que pedir ayuda, Pedir ayuda, hay que trabajar. contención. Exacto. Sí. Y avisarle a alguien que están recibiendo violencia. Porque hay distintos tipos de violencia. La pasiva. Hay mucha gente que no sabe distinguir de una violencia de la otra, ¿no? Tiene un mal carácter o es mañoso o mañosa. No, hay violencias que son muy sutiles y son quemacocos. Me están diciendo que nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Con corte, otra vez. Ya pedí 2 minutos, pero el tema de la violencia, ¿quién no sufrió violencia? Todos hemos sufrido violencia. Vivimos en una sociedad violenta y la cerramos así. Sí. Sí. Cada vez Sí, más es violenta. un poco más violenta. ¿Narcisista? Y los narcisistas son violentos, generalmente todos los narcisistas. Bien, terminamos así.
¿Un violento puede ser psicópata? ¿Una violenta puede Sí, ser narcisista? depende del grado, claro, psicópata seguro, porque puede ser desde un leve manipulador con escala Richter pequeño hasta un psicópata grande, y ahí va el femicidio, y eso es lo peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, se quedan, ¿no? Porque vamos a estar en... Te lo doy a vos el regalito. Dale. Gracias. Gracias a vos. Como por la te di invitación. hoy, ¿eh? Oh. Ay, sí, la verdad que estuvo intenso. Bueno, bien, nos vamos a... Iba a decir una tanda, nos vamos a un corte y ya volvemos. Dale.